Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. Hoy continuamos con la serie de vídeos dedicados a la creación de terrenos, de landscape. Vamos a utilizar en el día de hoy World Creator y voy a cubrir los conceptos más esenciales. Vamos a hacer una introducción al funcionamiento y al flujo de trabajo básico con World Creator, igual que hicimos en el vídeo anterior con Gaea. De esta manera, cada uno de vosotros puede ver un poco cómo funcionan las diferentes plataformas y tal vez podéis tomar una decisión más informada a la hora de decidir cuál preferís utilizar en vuestro día a día. Vamos a crear este terreno, es un terreno muy sencillo, pero nos va a permitir entender todas las herramientas y sobre todo la estructura de trabajo dentro de World Creator, que es muy diferente a la que teníamos dentro de Gaea. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con este vídeo introductorio. Vamos a explorar la User Interface de World Creator. Antes de nada, a la pregunta que sin duda va a surgir y a la polémica que puede surgir en cuanto a cuál es mejor, honestamente, el que más os guste. Esta es la respuesta. Si os gusta más Gaea, usad Gaea. Si os gusta más World Creator, usad World Creator. Yo creo que a nadie le interesa entrar en una discusión ridícula de qué herramienta es mejor. La mejor herramienta es la que nos permite conseguir nuestros objetivos y ya está, y que se adapta a nuestras necesidades. A mí me gustan las dos, he comprado las dos y utilizo las dos. Hay cosas de Gaea que me gustan mucho más y hay cosas de World Creator que me gustan mucho más. Me gustaría que se pudieran fusionar y que tuviéramos una herramienta con la mejor de cada uno de los dos plataformas. Así que, como eso no va a pasar, cuando necesito una característica de uno, uso uno. Cuando necesito una característica de otro, uso otro. Espero que con esto evitemos la polémica absurda de qué herramienta es mejor. Como veis, la User Interface de World Creator es muy minimalista. Es una cosa que me parece súper interesante. Casi todo gira en torno al render interactivo que ocupa toda la pantalla. Y luego tenemos tres pestañitas flotantes, estas dos pequeñas que nos encontramos aquí y aquí, y esta grande donde ocurre prácticamente todo lo que tiene que ver con la generación de terrenos. Bueno, notaréis probablemente un poquito más de ruido en este vídeo porque mi 3090 está echando humo. Este es un motor de render por GPU, estamos en verano y por lo tanto pues están los ventiladores a tope. En la parte de arriba a la izquierda nos encontraremos las opciones de guardado, salvado, abrir un documento, crear un documento nuevo, etc. En la parte de abajo nos encontramos con las opciones de visibilidad y funcionalidades básicas para interactuar con nuestro contenido. Tenemos un focus que si nos perdemos en algún momento, estamos navegando y nos perdemos, le damos aquí y recuperamos la perspectiva del terreno. También es lo mismo que darle a la tecla F. Para movernos por el terreno lo hacemos igual que en Unreal por defecto. Pulsamos el ratón derecho del ratón y con ASDW nos movemos como si estuviéramos en un videojuego. Si preferís orbitar alrededor del terreno como si estuviéramos en una plataforma de 3D, también se puede hacer. Apretamos la tecla Alt y con el botón derecho rotamos alrededor del terreno. Y luego aquí tenemos una serie de opciones que nos van a servir para hacer varias cosas. Por ejemplo, hay dos motores de render o dos opciones de render en este programa. Una sería este render como más realista y otra sería este Fast Render, que a veces es mejor para identificar las características del modelo, y a este pasaríamos cuando queramos ver pues, cómo quedan los materiales y cómo queda el terreno final. Tenemos la posibilidad de activar o desactivar la generación interactiva del terreno. Con una tarjeta como la que yo tengo suele ir bastante bien. Ahora me está tardando, aquí nos indica 2 milisegundos. Lo podéis activar y desactivar aquí en generar este terreno, lo cual es prácticamente nada. Pero sí es verdad que hay algunos efectos dentro de World Creator que son más lentos que otros. No son muchos, pero cuando esto empiece a subir a números muy altos, pues igual nos puede llegar a interesar desactivar la generación automática. Veremos aquí más adelante para qué sirven estos heatmaps. Es para generar máscaras y para visualizar las máscaras. Tenemos este overlay de topo, si queremos ponerlo. Aquí activamos y desactivamos las tres cosas más importantes de nuestro programa. Pues igual no queremos ver los efectos activos, pues los quitamos de aquí. Ahora veremos qué son estas tres pestañas que nos encontramos aquí que nos permiten configurar nuestro terreno. Tenemos algunos efectos especiales, como un efecto de bloom, que yo no lo voy a usar nunca. Podemos activar y desactivar el sol, o mejor dicho sería el sky. Aquí tenemos la posibilidad de poner unas nubes. Pues no sé, la verdad es que yo nunca voy a utilizar esto como motor de render, pero bueno, quizás queréis ver, yo que sé, cómo quedan unas nubes ahí entre la montaña. Bueno, puede ser interesante. Una plancha de agua. Podemos activar el desenfoque. La previsualización de biomas, que veremos más adelante qué son.
Podemos hacer un clamp atmospheric si queremos que la atmósfera también se aplique a toda la parte de abajo de nuestro terreno. Y aquí tenemos también un fondo transparente. Bueno, lo voy a dejar todo por defecto, simplemente he jugado un poco con ellas hasta que os familiaricéis con el programa. Para configurar el visor y para configurar las nubes, el agua, el sol, etc., lo hacemos en esta pestaña que tiene el símbolo del sol. Aquí podemos ver pestaña de lighting, pues eso, qué ángulo tiene nuestro sol. Lo podemos rotar, le podemos cambiar la suavidad de las sombras si queremos hacer algo más atardecer, etc. Aquí tenemos las propiedades de nuestro Fast Render. Este color que vamos a tener cuando le hagamos clic aquí lo podemos cambiar aquí. Opciones de cámara. Yo creo que todo esto no necesita explicación. Es una cosa que hemos visto 1000 veces en vídeos de 3D. Angle of view o field of view es la distancia focal de nuestra lente, apertura, exposición, viñeteado, etc. Las nubes las podemos configurar en caso de que estén activas, si las queremos más densitas, menos densas, más transparentosas. Bueno, como yo no las voy a usar, todo esto lo voy a dejar por defecto. El agua, si la tenemos activa, aquí podemos configurar la altura a la que está el agua, su color, este efectito que tiene aquí como de espuma. Yo ya os digo, no voy a usar esto como motor de render, así que todo este tipo de cosas las haría en mi motor de render de elección. Sea este el que sea, V-Ray, Corona, Unreal, etc. Así que yo todo esto lo voy a mantener desactivado. Puede ser interesante, ¿no? Pues porque a veces tener el agua, por ejemplo, nos puede dar una idea de dónde están las costas para esculpir el terreno, etc. Pero de momento yo lo voy a dejar todo por defecto. Y luego aquí tenemos esta pestaña, que es la pestaña donde vamos a definir las propiedades de nuestro terreno, y esta otra pestaña donde vamos a guardar nuestro terreno. Cuando terminemos, aquí podremos exportar las máscaras, las texturas, el modelo 3D, igual que vimos en Gaea. Bien, vamos a continuar trabajando con nuestro terreno y nos vamos a centrar en la pestañita que tenemos aquí con el símbolo de la isla y las palmeras. Lo primero que nos encontraremos aquí es un seed general. Este seed general va a afectar a todas nuestras capas. Es una manera rápida de generar aleatoriedad en todos nuestros efectos, en todas las partes de nuestro terreno. Podemos hacerlo aleatorio con este simbolito del dado que tenemos aquí hasta encontrar algo que nos guste, por ejemplo. O podemos hacerlo a mano con estas teclas o introduciéndolo aquí. Luego tenemos el nivel de precisión. El nivel de precisión es muy importante. Si ponemos 4 metros, cada píxel son 4 metros. Por lo tanto, tenemos aquí pues, un terreno con muy poca definición. Y si ponemos un octavo, pues tendríamos 8 píxeles para definir cada metro, que sería una textura de 8000 píxeles. Una limitación temporal que tiene el programa es que en esta tercera versión, World Creator ha pasado como por 3 fases, estamos en la tercera. Todavía no podemos definir bien la escala del terreno y no podemos incorporar multitiles, pero es algo en lo que ya están trabajando y muy pronto estará disponible en esta herramienta. Ahora mismo tenemos un terreno que es de 1024 por 1024 metros. Cuando queremos hacer terrenos más grandes no es que no los podamos hacer, pero tenemos que pensar en nuestra cabeza en la escala. Es decir, si tenemos aquí 1 kilómetro, por ejemplo, y queremos nosotros hacer un terreno de 10 kilómetros, pues tenemos que pensar que la altura también hay que multiplicarla por 10 y bueno, se hace un poco más confuso en ese sentido. Pero como os digo, probablemente igual cuando ya estéis viendo el vídeo ya se puede incorporar esta funcionalidad, así que no es un gran problema. Cuanto más preciso trabajemos, más lento es el render. Fijaros que hemos pasado de 2 milisegundos a 68 milisegundos. Bueno, trabajemos, pues, por ejemplo, podemos trabajar aquí a 2K o a 4K, me parece ya mucho. 2K suele ser suficiente para las fases iniciales de escultura y luego ya al final del todo podemos pasar a un octavo o a un cuarto para ver cómo va a quedar el terreno final. Podemos hacer el terreno seamless, es decir, podemos hacer que este borde de aquí coincida con este borde de aquí y este borde de aquí coincida con este borde de aquí. Puede ser útil si queremos poder hacer como piezas de terreno que se puedan poner repetidas una con la otra. Y aquí configuramos pues el tamaño de este bend, ¿veis? Hay un degradado que va de aquí a aquí, donde se mezcla el otro borde. A mí esto de momento no me interesa porque yo me voy a concentrar en hacer un terreno genérico. Y ahora sí, entramos en la parte más importante, que son los biomas. A ellos le han llamado biomas a las capas que nosotros vamos a tener dentro del programa. Aquí no vamos a usar nodos, sino que vamos a utilizar capas. Tenemos una capa global, que es, digamos, la capa madre de todas las demás. Y dentro de la capa global, lo primero que nos encontramos son estos 4 iconos que tenemos aquí. En estos 4 iconos vamos a poder definir propiedades especiales. Las veremos dentro de un momento.
Vamos a centrarnos primero en los settings de nuestro terreno. Vemos que tenemos en settings el modo de fusión. La primera capa normalmente la tendremos siempre en override, es decir, va a sustituir todo lo demás, pero podemos ponerla en none, es decir, la desactivamos, podemos ponerlo en añadir, podemos ponerlo en min o podemos ponerlo en max. Estos modos de fusión ya los hemos visto en multitud de ocasiones y los cubrimos en el vídeo previo de Gaea, por ejemplo. Vamos a dejarlo en override. Esta pestaña es para heredar los filtros. Ahora mismo solo hay una capa y por lo tanto esta pestaña no tiene ningún sentido, pero si añadimos más capas en el futuro podría ser interesante. El color, este es el color que tiene la capa marcado aquí y que también va a coincidir con el color del bioma, que veremos más adelante lo que es. Tenemos este base shape. El base shape son las formas más grandotas que podemos ver aquí. Es, digamos, un primer nivel de ruido para definir el aspecto general de nuestro terreno. Podemos elegir entre varios tipos de terreno. Classic es una especie de ruido típico, un ruido 3D típico. Podemos poner tipo cliff, que sería como este acantilado. Podemos poner tipo grietas, que sería este otro formato. Podemos poner aquí dunas. Podemos poner también islas. Podemos poner montañas, etc. Para que podáis entender bien qué hace el base shape, quizás es más interesante que desactivemos el ruido procedural que estamos poniendo encima. Este es nuestro base shape. Como veis, es una forma genérica, borrosa, con poco detalle. ¿Veis? Aquí tenemos, pues eso, un ruido procedural. ¿Qué cosas podemos configurar aquí? Pues la fuerza, es decir, podemos ponerlo con menor intensidad o mayor intensidad. El nivel inicial, estos ruidos ya sabéis que son como fractales, entonces podemos definir en qué nivel empezamos, va a afectar sobre todo a la escala. Podemos definir la altura de nuestro ruido, veis que aquí tenemos esta altura que son metros, altura máxima y altura mínima. Y podemos también desfasarlo en X y en Y. Pues igual me gusta justo este punto, pero lo quiero más en el centro. Pues puedo desplazarlo con estos deslizadores de aquí. Tenemos varios, como veis. Cliff. Esta es la forma genérica. ¿Veis? Este ruido. Tenemos un montón. Vamos a dejarlo en Classic de momento. Y encima de la forma base, el software pone un ruido base. Este ruido base, si lo activamos, veréis lo que hace. Es como un ruido fractal que ponemos encima de nuestro ruido original. Le he puesto muchísima fuerza para que se vea un poquito lo que hace. ¿Veis? Aquí veis que es un ruido como muy bestia, pero le podemos poner menos intensidad. Una de las cosas más importantes que nos vamos a encontrar dentro de este programa y que afecta mucho su funcionamiento son estos gráficos que podemos encontrar en la parte de abajo. Estos gráficos definen el detalle de este ruido. Como sabéis, estos ruidos procedurales son fractales, es decir, tenemos un ruido más pequeño dentro de otro más grande, dentro de otro más grande y así sucesivamente. Y lo que definimos aquí es la intensidad de cada uno de esos niveles de detalle. Si los ponemos todos abajo, y lo voy a hacer poco a poco, voy a ir bajando, estos serían los niveles de baja frecuencia, es decir, los detalles que se repiten con menos frecuencia, las ondulaciones más grandes. Y conforme voy bajando, ¿veis? Van desapareciendo esos pequeños o esos grandes detalles y se va quedando solamente el detalle más fino, que se corresponde con los niveles de detalles 6, 7, 8, etc. Y si vamos bajando, bajando y bajando, al final nos quedamos con el grano más fino de nuestro noise. Otra manera de trabajar con estos gráficos, si no queremos ir bajándolos así manualmente, es hacer clic directamente sobre una zona de nuestro gráfico y luego podemos irlo depurando. Si hago un gráfico de este estilo, que es como una cuesta arriba, ¿qué irá pasando? Pues que tendremos detalles de baja frecuencia, tendremos menos y tendremos mucha más influencia de ese granulado de alta frecuencia. Si lo ponemos como viene por defecto, todo muy alto, ¿veis? Todos los niveles de ruido afectan al terreno por igual. Esto va a ser muy potente porque nos va a permitir decidir, pues eso, cómo se comportan los ruidos procedurales sobre nuestro terreno. Como ya imagino que podéis empezar a intuir, esto no es tan simple, no es tan intuitivo como un sistema nodal. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas al principio que son mecanismos con los que quizás no estáis habituados. Pero es importante que os familiaricéis pronto con este sistema porque nos va a permitir hacer cosas muy interesantes dentro del programa. Bueno, aquí tenemos pues eso, la fuerza, el seed aleatorio, que también lo podemos configurar aquí si queremos, etc. Y luego tenemos al final una pestaña de subbiomas,
Por defecto los subbiomas aquí no están haciendo nada porque no hay nada más que un bioma. Es decir, solo hay una capa y por lo tanto no puede el programa hacer los clusters, hacer las zonas de diferentes biomas. Sin embargo, si yo añado más biomas, voy a añadir 2 biomas extras, este rojo y este verde. Si activo la visualización de biomas, vais a ver que ahora sí que tengo el rojo y el verde. Esto me va a permitir definir diferentes propiedades a estos 2 biomas. Pueden ser diferentes materiales, pueden ser diferentes tipos de desplazamiento. Igual quiero que esta zona sea rocosa y que esta zona sea llana, porque igual luego aquí quiero poner un bosque. Es una manera bastante interesante de definir áreas en nuestro terreno. Y en esta pestaña de aquí abajo lo que vamos a definir pues es eso, el tamaño de los clusters, por ejemplo, la escala de este grid para que este ruido que aparece en los bordes sea de mayor o menor tamaño y una serie de propiedades. Honestamente, la mayoría de las ocasiones vamos a crear terrenos de un solo bioma, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de, por defecto, un terreno de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y por lo tanto, pues en 1 kilómetro no da lugar a que quizás hagamos biomas muy complejos. Pero es una funcionalidad muy interesante que en el futuro, cuando amplíen esto a multitiles y podamos crear terrenos gigantescos, podría ser súper interesante. De momento yo no lo voy a usar, así que me voy a centrar en tener un solo terreno. Vamos a desactivar la previsualización de biomas. Bien, ya tenemos la forma base de nuestro terreno. Y ahora es cuando podemos empezar a añadir complejidad, erosión, distorsiones, igual que hacíamos en Gaea por nodos. Aquí lo hacemos en estas 4 pestañas que tenemos aquí, o mejor dicho, en estas 3, ya que la cuarta está reservada a los materiales. La primera pestaña es una pestaña para importar geometría del mundo real. Para esto hace falta una suscripción adicional a una página que se llama MapTiler. Si tenéis ya la suscripción o si para vosotros es muy importante poder tener una conexión directa entre topología del mundo real y este programa de diseño procedural, pues os podéis suscribir y aquí importáis esa geometría directamente al software. Esto se puede hacer sin tener estos tokens, es decir, se puede hacer sin tener la suscripción, tanto en Gaea como en World Creator, pero es necesario descargarlo manualmente, como os he mostrado en otro de mis vídeos, y importarlo posteriormente en World Creator, en Gaea, etc. Así que lo que nos añade este, digamos, MapTiler es facilidad de uso. Es una funcionalidad muy útil si constantemente necesitamos hacer esto. Yo no lo voy a cubrir en este vídeo, me voy a centrar en el diseño procedural. La pestaña que nos encontramos aquí de Custom Base Shape es súper interesante en World Creator y tiene una manera de funcionar muy artística. Es una de las cosas, de los puntos fuertes que tiene este programa. ¿Para qué nos sirve esto? Una vez que hemos definido nuestra forma base, lo que podemos hacer es crear uno de estos custom shapes que nos van a permitir esculpir manualmente o diseñar manualmente algunas de las zonas de nuestro terreno. Como veis, tenemos una rejilla y lo que nosotros vamos a definir con esta rejilla es la precisión de las modificaciones que vamos a hacer sobre el terreno. La rejilla se puede hacer más pequeña si incrementamos este nivel o más grande si lo reducimos, ¿vale? Podemos, por ejemplo, comenzar manipulando el terreno en una rejilla más grandota y luego hacerla más fina para ir añadiendo cada vez un control más preciso sobre nuestro terreno. Y lo que vamos a hacer con esto es básicamente, por ejemplo, voy a seleccionar uno de estos cuadraditos. Si apretamos la tecla mayúsculas, nos va a aparecer aquí un gizmo dependiendo de qué funcionalidad tengamos seleccionada aquí. Por defecto vendrá a añadir y si apretamos mayúsculas, elevamos o hundimos el terreno. Fijaros que el terreno se hunde y se eleva con un degradado, con un fall-off. Este fall-off, si mantenemos la tecla mayúsculas apretada, se puede configurar con la rueda del ratón. Hacia arriba lo hacemos más suave y hacia abajo lo hacemos más preciso. ¿Veis? Podemos hacer una hendidura más brusca o más suave en nuestro terreno. Esto, como os digo, es muy interesante de World Creator, esta posibilidad de diseñar manualmente nuestro terreno. En Gaea, por ejemplo, si quisiéramos hacer esto, lo podríamos hacer, pero lo haríamos de otra manera. Lo haríamos con la máscara pintada a mano. Y quizás no es tan intuitivo como directamente venir aquí al terreno y decir, quiero tirar de esto para arriba, ¿no? Pues aquí ya este tipo de funcionalidades son las que vosotros tenéis que probar para poder decidir cuál os gusta más. Bien, como podéis ver, podemos añadir, podemos alinear. Alinear serviría si selecciono más de un tile, es decir, podemos apretar control y seleccionar más de uno. Pues con alinear, ¿veis? Aplanamos esa región. Bueno, es otra funcionalidad interesante. Duplicar es como un tamplón de clonar, ¿veis? Me puedo llevar ese trozo aquí a este lado.
Podemos rotar, podemos escalar, hacer un tilt, se pueden hacer un montón de operaciones, probadlos y veréis que se puede esculpir nuestro terreno de formas súper interesantes. Podemos ver lo que hemos hecho, antes teníamos esto y yo lo he convertido en esto. Pues no sé, igual estoy pensando en meter una carretera por aquí, o esto va a ser, yo que sé, un nivel que quiero hacer y quiero justo que tenga esta forma. Bueno, pues con esta herramienta esculpimos lo que nosotros queremos sobre nuestro terreno. Y ahora si quisiéramos más detalle, pues añadimos un nivel de rejilla y quizás ahora puedo venir aquí y, no sé, seleccionarme todo esto de aquí. Digo, quiero aquí hacer una hendidura, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a ponerlo en añadir o en alinear, quizá podría ser. Entonces lo vamos a alinear primero y ahora en añadir lo vamos a bajar todo hacia abajo. ¿Veis? Entonces hemos creado ahí como una hendidura. Pues no sé, igual me interesa justo que haya una hendidura ahí en el terreno. Bueno, como veis es sencillo, probadlo y vais a ver que se pueden hacer cosas súper interesantes. Y ahora sí nos movemos a la pestaña de filtros, que es la pestaña donde realmente le vamos a dar a este terreno las características de un terreno natural. Le vamos a añadir esas distorsiones, esas erosiones que vimos, por ejemplo, en Gaea, en este caso, con un sistema de capas o de filtros de capa. Si estuviéramos en Photoshop, pues estos serían los filtros de un objeto inteligente, por ejemplo. Vamos a añadir filtros. Y cuando añadimos uno de los filtros, si nos ponemos encima de las categorías, lo bueno que tiene este programa es su velocidad. Y podemos ver en tiempo real o prácticamente en tiempo real qué va a hacer cada uno de estos efectos. Esto es súper potente porque podemos simplemente ir probando y cuando veamos algo que nos gusta, pues se lo añadimos a nuestro terreno. Son bastante pocos los efectos que tenemos, en realidad no todos son útiles para generar terrenos súper chulos, pero es muy fácil entender lo que hace cada uno. Mientras que en Gaea el sistema por nodos requería arrastrar el nodo, ver qué hacía, aquí es directo, es muy sencillo ver qué hacen cada uno de ellos. Este Zero Edge nos borra ese píxel que hay normalmente en los mapas de desplazamiento. Este Border Bend nos crea como una montaña, es decir, nos borra todo el borde que hay alrededor. En Design tenemos ciertas herramientas que nos pueden permitir añadir, por ejemplo, unas celdas Voronoi sobre nuestro terreno. Igual podemos añadir este efecto, ¿veis? Una vez añadido el filtro, se puede activar o desactivar. Y aquí lo que podemos hacer pues, es modular su intensidad, por ejemplo, ¿veis? Podemos invertir el efecto si queremos crear, en lugar de como celdas Voronoi, como crestas, si queremos crear como estas bolitas, pues lo podemos hacer invirtiendo las celdas Voronoi. Y luego, por supuesto, podemos aquí definir una escala mayor, ¿veis? Para afectar a nuestro terreno de otra forma distinta. Bueno, este en concreto no me parece muy atractivo, así que lo voy a quitar. Vamos a arrastrar hacia la izquierda y borramos el filtro. Y vamos a ir probando otros. Vamos a ver, aquí tenemos estos cráteres que están interesantes. Tenemos balón y deflate, serían el equivalente a este shaper que teníamos en Gaea. Con esto inflamos nuestro terreno y le damos como esa forma más de meseta y con esto lo desinflamos y creamos como estas crestas, como estas zonas puntiagudas en nuestra montaña. Denoise es precisamente eso, como un denoise por estratos, que puede ser útil para generar estas terrafas, por ejemplo. Distorsión es como el distorsión que nos encontrábamos en Gaea, como veis es una distorsión sobre nuestro terreno. Inflate es interesante para hacer quizás efectos volcánicos o terrenos de este estilo. Angle Blur puede ser útil para, pues no sé, generar la sensación de viento y cosas por el estilo. Y luego tenemos aquí una especie como de espiral. Los más interesantes, en mi opinión, o los que más vamos a utilizar, son aquellos que tienen que ver con añadirles características naturales a nuestro terreno. Y eso los podemos encontrar, por un lugar, en Dry. En Dry encontramos efectos rocosos, generalmente. ¿Veis? Si seleccionamos aquí cañones, se nos va a generar como una sedimentación que se acumula en los valles y quedan al descubierto como estas rocas, como estas piedras puntiagudas. Aquí tenemos, para añadir esta sensación de roca, como que inflamos los detalles y nos generan paredes que parecen más como rocas. Tenemos roca más dura. Como veis, estas son rocas más grandes, estas son más afiladas. Aquí tenemos otro estilo de roca, más afiladas todavía, más sharp, como rocas más pequeñitas, pero mucho más puntiagudas. Y luego acantilados, que si os fijáis lo que hace es que rompe, en algunos puntos, rompe y crea esas paredes verticales que luego nosotros vamos a poder utilizar para generar acantilados. Como veis, se pueden activar o desactivar nuestros efectos. Y aquí nuevamente tenemos acceso a este gráfico que nos permite decidir de los detalles de estos acantilados cuáles queremos aplicar sobre nuestro terreno original y cuáles preferimos no aplicar. Si quiero, por ejemplo, acantilados como más pequeñitos, más fragmentados,
puedo desactivar todas las contribuciones de mayor escala y quedarme solo con las pequeñitas. O al contrario, igual me interesa hacerlo justo al contrario. ¿Veis? Con esto podemos ir definiendo el comportamiento de nuestro terreno. Se pueden invertir los efectos y la verdad es que la opción de invertir es muy interesante en muchas ocasiones. Os recomendaría que siempre tratéis de ver qué ocurre cuando invertimos un efecto. Porque veis aquí, por ejemplo, al invertirlo, nos genera unas paredes verticales también súper curiosas. No sé si son realistas o no, son quizá demasiado puntiagudas, pero son curiosas, es un efecto interesante, ¿vale? Podemos definir aquí cómo se hace la combinación, podemos ponerlo en max, en mínimo o en all, es decir, que afecte a todo. Ya sabéis que max es que gana el valor de luminosidad más alto y min es que gana el valor de luminosidad más bajo. Y con esto, probando todo este tipo de efectos, podemos acabar esculpiendo nuestro terreno con formas más complejas. Como veis, la diferencia entre Gaia y World Creator es que aquí es, yo creo, más probar y ver qué pasa y tratar de descubrir formas interesantes, mientras que en Gaia hay que tener un conocimiento previo de cómo funciona la herramienta para utilizar los nodos y conseguir lo que estamos buscando. Este flujo de trabajo es como más de iterar más veces con el software, porque es en tiempo real, mientras que el otro requiere desarrollar un conocimiento previo de la herramienta. Y bueno, aquí por ejemplo hemos hecho este efecto. Vamos a aprovechar este filtro para descubrir la pestaña de distribución. Todos los filtros tienen una serie de propiedades, la mayoría de ellos tienen este gráfico, y luego nos encontramos una pestaña de distribución. La pestaña de distribución nos permite configurar dónde se aplica este efecto. Por defecto se aplica sobre todo el terreno, pero ¿qué pasa si yo quiero que se aplique solo en esta zona de la montaña, por ejemplo? Lo podemos configurar de varias maneras. Podemos configurarlo, por ejemplo, con un distribuidor, aquí en añadir distribuidor, y podemos elegir entre varios tipos de distribuidores. Esto sería el equivalente a Gaia a los data channels. Si ya estáis familiarizados con Gaia, este símil os puede ayudar a entender qué es esto que tenemos aquí. Por ejemplo, hay uno que se llama máscara. Máscara es literalmente una máscara que nosotros vamos a pintar manualmente. Le tenemos que decir primero la resolución de la máscara, le voy a poner una máscara de 2048 y vamos a crear la máscara. Y veis, al hacerlo, podemos pintar donde queremos y donde no queremos nuestro terreno. Viene por defecto lleno al completo, veis que viene rojo y yo si pinto aquí voy a quitar de esa zona y lo que quiero hacer yo en realidad es al contrario, vamos a editarla y vamos a darle a Clear para eliminar la máscara, veis que ahora si pinto no pasa nada, pero si lo cambio a añadir en lugar de a sustraer, pues ahora puedo pintar aquí las zonas donde a mí me interesa tener esas rocas tipo acantilado, por ejemplo. Imaginaros que las quiero poner en estos tres lugares de aquí. Si os fijáis, la máscara es muy brusca, es decir, define áreas muy bruscas y no queda necesariamente bien, porque la transición entre la zona que no tiene el efecto y la zona que sí tiene el efecto es demasiado brusca. Para solucionar esto, lo que podemos hacer es al efecto de máscara añadirle otro efecto. ¿Veis? Ya podéis ir intuyendo que esto son capas dentro de capas, efectos con máscaras, con modificadores, etcétera. Y eso a mí personalmente me parece poco intuitivo, pero estoy también muy acostumbrado a trabajar de esta manera por Photoshop, After Effects, etcétera. Al final, si estáis acostumbrados a esas plataformas, esto tampoco os va a costar demasiado. ¿Y qué hacemos aquí? Pues le puedo añadir un efecto a esta máscara. Y como veis aquí lo podemos invertir, le podemos poner mapa de curvatura y hay uno que se llama blur. De manera que si yo le añado un blur y selecciono, le hago clic aquí, puedo aplicar un blur a esa máscara. Aquí es donde si activamos este heatmap podemos ver la máscara que estamos diseñando. Y podemos ver, por ejemplo, cuando le hago clic al blur y lo hago más grande, aquí vamos viendo ese blur cómo se va visualizando en este heatmap. Este botoncito es muy útil para previsualizar nuestras máscaras. Aquí podemos ver la diferencia entre tener una máscara y no tenerla. Cuando no tenemos la máscara se aplica sobre todo el terreno y cuando ponemos la máscara se aplica solo sobre unas zonas que nosotros hemos diseñado manualmente. Vamos a borrar esta máscara y vamos a probar otros tipos de máscaras, no todos porque hay muchos, pero vamos a ver los más típicos. Imaginaros que yo quiero que este efecto de rocas se aplique única y exclusivamente a partir de cierto ángulo de curvatura, por ejemplo. Podemos venir aquí y añadir un slope. Para poder trabajar con este slope, vamos a activar el Slope Mask para visualizarlo correctamente. Vamos a seleccionar el slope y aquí tenemos sus propiedades.
Como veis, viene por defecto configurado, pues aquí creo que viene de 0 a 35 grados, ¿veis? De 0 a 35 grados, y este es un degradado de 10 grados más y aquí 0 grados menos. Por lo tanto, nos está seleccionando todos los valles de nuestro terreno. Esto no es lo que a mí me interesa. Me interesa, al contrario, seleccionar las paredes verticales. Para hacerlo, vamos a decirle que el máximo sean 90 grados y que el mínimo sean, pues no sé, vamos a ver aquí, vamos a ir jugando con la herramienta. Y aquí podemos, veis, definir los bordes suaves. Si incremento de esto hacia la izquierda, hago que ahora vayamos desde, le hemos puesto desde 38 hasta pues menos 16, es decir, nos quedaríamos con un degradado que va de 38 a 16 valores más. Y aquí en realidad, como estamos ya en 90, pues este valor honestamente no tiene ningún impacto. Así que aquí podríamos configurar una máscara y decidir dónde se aplica nuestro efecto. Si ahora quitamos nuestro heatmap, veremos que nuestro slope define dónde se aplica nuestro efecto. Hay muy poquita diferencia porque por defecto este Dry Rock Cliffs ya genera los cliffs solo en las paredes verticales. Pero quizás si fuera otro efecto, un efecto de distorsión, un efecto de, por ejemplo, de erosión, nos podría permitir limitar el efecto a zonas muy concretas de nuestro terreno. Así que como veis, primero añadimos un efecto. Luego definimos sus propiedades y qué tipo de detalles nos interesan con esta curva. Aquí tenemos una pestaña de área, que no la hemos visto, pero que es otro tipo de manera de restringir el efecto. Es un área con 4 puntos, la vamos a desactivar. Y luego podemos definir dónde se aplica el efecto con las reglas de distribución. Y a cada una de las reglas de distribución les podemos poner un modificador. Podemos invertirlas, añadirles un blur, etc. Y podemos combinar múltiples reglas de distribución. Por ejemplo, si yo quiero que este slope funcione, pero que además solo funcione a partir de cierta altura, podemos añadir otra regla de distribución de altura. Por ejemplo, vamos a configurar esta regla de distribución de altura y vamos a hacer que esto solo se aplique en las alturas, en las puntitas de nuestro terreno. ¿Veis? Entonces ahora tenemos el slope restringido a una altura determinada. En este caso no lo quiero así, pero para que entendáis que podemos añadir múltiples reglas de distribución y por lo tanto podemos generar máscaras mucho más complejas. Bien, ahora ya tenemos este terreno base, esta forma base. Vamos a ver qué más filtros le podríamos añadir a nuestro terreno. Como veis, estoy tratando de seguir un poco el mismo principio que vimos con Gaea. Primero diseñamos un ruido o unas formas genéricas, luego les añadimos como detalles rocosos, como una estructura, y ahora ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría erosionar estos detalles rocosos para generar la sedimentación y para generar un terreno más interesante. En el caso de World Creator, lo que tiene que ver con la sedimentación o con la erosión, está separado en dos categorías. Por un lado tenemos la categoría de erosión, que como vais a ver hace exactamente lo mismo que vimos en Gaea, erosiona nuestro terreno. Y por otro lado tenemos la categoría de sedimentación, que llena nuestro terreno. Así que a veces será necesario configurarlos ambos, es decir, primero erosionar nuestro terreno y luego llenarlo con la sedimentación. Vamos a erosionarlo y vamos a ver qué tipos de erosión tenemos. Tenemos este rigid flows, tenemos este tipo de sedimentación más rocosa, que es como más brusco, es como si fuera más duro el terreno. Tenemos este wide flows, que genera como unos canales más amplios, puede ser interesante para llanuras o para una zona donde queremos tener lagos o ríos o similares. Luego tenemos este otro que es muy agresivo, puede ser para hacer una cordillera montañosa, por ejemplo, y luego tenemos este que es muy sutil. Como veis, aquí tenemos como una serie de presets, mientras que en Gaea teníamos un nodo muy potente y nosotros configurábamos las propiedades de ese nodo. A título personal me gusta más esa otra estructura donde yo tengo el control, pero esto también es muy potente porque yo puedo, fijaros, qué rápido puedo ver lo que hace el efecto de erosión. No tengo prácticamente que hacer nada, ya lo pongo y ya lo tengo calculado. Y luego aquí tenemos, como veis, las propiedades de este sistema de erosión. El orden en el que se aplican las capas es como en Photoshop. La capa que está debajo se aplica primero y la capa que está arriba se aplica después. Y en el caso de las reglas, los efectos de regla van de izquierda a derecha. El efecto que está a la izquierda se aplica antes y el efecto que está a la derecha se aplica después.
Vamos a ver qué podemos hacer con este Jitter Flows. Lo primero es que en muchos de los nodos tenemos unos presets. Por ejemplo, le damos aquí a preset y veremos que tenemos varios, default, soft, que quizá nos pueden sugerir diferentes ideas. O, si lo preferimos, podemos configurar nosotros directamente cómo funciona el efecto de erosión. Por ejemplo, aquí si os fijáis, si pongo todo esto muy bajito, el efecto no ocurre sobre nuestro terreno. Si empiezo a tirar de los detalles de más alta frecuencia, lo que voy a hacer es que esa erosión más finita aparezca en el terreno y conforme voy cada vez más, pues voy afectando, voy introduciendo esos detalles más grandes, ¿no? Esas modificaciones más bruscas en el terreno con este gráfico que tenemos aquí. Podemos invertir el nodo, recordad, y nuevamente, esto es muy potente, nos puede permitir conseguir terrenos más tipo alienígenas o un poco diferentes y nos puede, pues eso, aquí esto pues igual me sugiere unas paredes así verticales como muy porosas, podría ser para la costa o algo similar. Entonces nosotros de momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Aquí veis que tenemos las iteraciones son similares a este porcentaje que teníamos en Gaea, nos permite configurar un poco la potencia de nuestro efecto. Luego tenemos este viscosity, que también nos afecta pues cómo se comporta nuestro terreno, poco en este caso, ¿no? Esto es una de las cosas que quizás me gustan menos de esta herramienta, que no se nota a veces un control o un impacto suficiente sobre los efectos. Y bueno, aquí tenemos la fuerza de la lluvia. Todo esto, idlo probando, ir jugando con las herramientas y vais a ver cómo afectamos a nuestro terreno. Pero ya se puede ver aquí la potencia que tiene el motor gráfico. Es decir, yo voy arrastrando el deslizador y no tengo que esperar ni un segundo para que se calcule el efecto. En tan solo 32 milisegundos se está calculando todo lo que estoy haciendo hasta ahora. Podemos configurar la profundidad, por ejemplo, si queremos hacer grietas más profundas. El sample size también nos va a permitir afectar un poco el tamaño de estas muestras. Podemos activar o desactivar la sedimentación. Idlo probando y ir descubriendo qué hace cada uno de los efectos. Bueno, imaginaros que quedamos más o menos contentos con este resultado, pero ahora queremos llenar el terreno. Queremos simular, por ejemplo, que hay más sedimentación de la que podemos conseguir con este efecto, que ya lo tenemos puesto todo al máximo. Pues lo que podríamos hacer es añadir otro efecto más. Por ejemplo, podemos venir aquí y añadir pues algún tipo de fill, por ejemplo. Puede ser este mood o puede ser tal vez este fill hard. Vamos a poner este fill hard. Y aquí es donde nuevamente primero tendremos que decidir cómo impacta nuestro efecto, es decir, a qué parte se le aplica este efecto. Podemos ir quitando aquí las partes más grandotas, ¿veis? Y entonces vamos concentrándonos en llenar solamente esos detalles más finos. Igual puedo quedarme con una cosa pues como esta, más o menos. Vamos a ver la diferencia, ¿veis? He llenado toda esa parte de abajo. Si no quiero llenarla por completo y prefiero definir una máscara, me voy aquí a las reglas, por ejemplo, y puedo decir, mira, vamos a añadir, en este caso, un flows para configurar esta sedimentación. Y flows lo que nos permite hacer es calcular los canales de sedimentación o calcular las caídas por donde caería naturalmente la lluvia en este terreno, ¿no? Y entonces aquí con este flows, ¿veis? Vamos a ponerle más intensidad al valor. Podemos hacer una máscara, ¿veis? Y esta máscara lo que nos ha permitido es llenar con la sedimentación esas zonas en particular. Como veis queda muy brusco, queda un poco artificial, pues si quizás a este flows le podemos meter un blur, por ejemplo. Venimos aquí, le metemos un blur y le metemos un blur bastante potente. Y hemos creado una máscara ahora pues más compleja, ¿veis? Que son esas zonas desenfocadas. También podríamos limitarlo por altura, por ejemplo, podríamos limitarlo por curvatura, ir explorando los distintos efectos y las distintas reglas de distribución y veréis que vais a poder crear cosas súper interesantes. Vamos a ir probando, por ejemplo, ahora con un Dry Canyons, que me gusta mucho este efecto, como que crea esta sensación así como de un terreno muy rocoso. Y aquí pues quizás vamos a hacer el efecto mucho más sutil, ¿no? Una cosa así muy sutil, simplemente para destacar como esas zonas, ¿veis? Como es crear estas sedimentaciones así, en la parte de abajo de la montaña. Vamos a incrementarlo un poquito más. Tal vez una cosa así me parece interesante. Y ahora tal vez podemos seguir jugando. Hay uno que me gusta mucho, este de Sand, pero es extremadamente lento. Este efecto ya nos va a disparar los tiempos de cálculo, pero es muy potente. Nos permite generar como esta sensación de que el viento viene de una dirección en particular, que la podemos configurar aquí. Podemos configurar la escala del viento, la aleatoriedad del viento, la turbulencia. Podemos configurar aquí, a ver dónde está,
el ángulo del que viene el viento. Aquí viene 20 grados, pues lo podemos rotar para que parezca, para que se simule que viene de otro lugar, ¿veis? Y en función de dónde configuramos que viene el viento, pues vamos a tener un efecto sobre el terreno u otro. Vamos a ponerlo un poquito más, como 49, 50, ¿veis? Este efecto me gusta mucho, me parece muy realista en World Creator, funciona muy bien, pero recordad, es muy lento y va a incrementar considerablemente los tiempos de precálculo. Bueno, como veis, yo creo que con esto ya se entiende la filosofía de trabajo de World Creator. Es un sistema donde primero definimos la geometría base, es decir, la forma base de nuestro terreno. Luego podemos esculpirla manualmente con esta herramienta. Fijaros que podemos esculpirlo en cualquier momento. Si yo ahora digo, bueno, me gusta lo que he conseguido, pero me gustaría, no sé, por ejemplo, que esta parte de aquí estuviera un poco más alta. Pues aunque ya le he aplicado un montón de efectos, puedo venir aquí y editar el terreno. Fijaros que ya va muy despacio porque tenemos el Sans activo y eso está ralentizando considerablemente el cálculo de esta fase. Igual podríamos venir y desactivar los efectos, ¿no? Podríamos venir aquí y desactivar los filtros y entonces ahora podemos aquí trabajar un poco más rápido, sin esos filtros, editamos nuestro terreno y volvemos a activar los filtros para que se calcule todo nuevamente. Y luego hemos visto que podemos añadir nuestros filtros, los podemos stackear unos encima de los otros, podemos cambiarlos de posición, pues igual si ponemos la arena antes, ¿veis? El efecto va a ser muy diferente. ¿Veis? Ahora toda la erosión se produce después del cálculo de la arena. Vamos a ponerlo arriba porque me gustaba más cómo quedaba en la parte de arriba, ¿no? Y también podemos definir para cada uno de los filtros sus propiedades, sus detalles, es decir, dónde se aplican sus detalles, unas reglas de distribución para configurar en qué partes del terreno se aplica nuestro efecto y luego las reglas de distribución las podemos modificar con efectos de distribución que nos permiten emborronarlos, seleccionar por flow, por curvatura, invertirlos, etc. Y combinando estas estrategias, finalmente, pues podemos crear un terreno. Requiere, en mi opinión, un poco más de trabajo editar el terreno a nuestro antojo, pero la posibilidad de tener una interacción tan rápida con el software nos permite crear terrenos muy resultones muy rápido. Y eso para mí es la mayor potencia que tiene World Creator. Ahora que ya hemos esculpido un terreno, vamos a pasar a la fase de materialización, que también es bastante diferente a lo que vimos en Gaea. La pestaña de materiales también funciona en un sistema por capas. Por defecto tenemos una capa, que es esta capa de material, una tiene que haber, o sea, no se pueden borrar todas, tiene que haber siempre una capa. Y tenemos la posibilidad de elegir diferentes propiedades y diferentes tipos de color para nuestra capa de material. Y además, si os fijáis bien, aquí abajo también tenemos la pestaña de distribución. Así que también le podemos especificar al software en qué zonas se aplica este material y en qué zonas no se aplica este material. Quizás es un poco más sencillo de entender cuando añadimos dos capas. Por ejemplo, la primera capa, que la tenemos ahora aquí de color blanco, yo puedo elegirle otro color. Puedo decir, mira, quiero que esta capa sea de color, por ejemplo, rojo. Vamos a poner este color rojo. Y ahora podemos crear una segunda capa. ¿Veis? Por defecto esta capa sustituye a la anterior. Esto es como Photoshop. Se pone encima de... Pero si le voy a poner, no sé, vamos a poner un color azul, por ejemplo. Pero podemos definirle en qué zonas se aplica esta capa. Por ejemplo, podemos decirle que se aplique por altura. Vamos a especificarle aquí height. Y entonces podemos colocar la capa azul a una cota determinada. Como podéis ver aquí, a partir de esta cota que nosotros definimos con estos deslizadores, desde los 155 metros hasta los 300 metros, tenemos la capa de color azul. En lugar de la altura, podríamos explorar otros mecanismos de distribución. Podríamos poner flow, por ejemplo, si queremos hacer que la capa azul se ponga en esas zonas donde normalmente cae el agua. Podríamos explorar también, por ejemplo, slope, es decir, zonas de, por ejemplo, mayor ángulo, ¿no? Si queremos que las rocas, que lo azul sean las rocas, por ejemplo, pues podríamos configurar aquí una máscara de slope para hacer que todas esas áreas sean rocas, por ejemplo, mientras que lo rojo sería nuestro verde. Bien, esto es dos capas con una máscara de capa. Pero ahora estas capas son demasiado simples. Obviamente yo normalmente voy a preferir tener, en lugar de un color sólido, voy a preferir tener un color más complejo. En el caso de Gaea veíamos estos satmaps que nos permitían crear degradados de colores
Y aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de texturas, que no la teníamos en Gaea, y tenemos la opción de gradientes, que es similar a estos satmaps que podíamos encontrar en Gaea. Vamos a usar los dos. Aquí creo que hay que tener cuidado. Al usar una textura, el resultado puede quedar muy interesante, pero creo que es mejor hacer ese procedimiento en 3D Studio o en Unreal o en la herramienta que prefiramos utilizar, porque así no vamos a perder definición. Si tenemos una textura de 4000 píxeles y la repetimos, pues no sé, 500 veces en un terreno de estas características y luego renderizamos el resultado final en 4 o 8K, vamos a perder un montón de información. Mientras que si mantenemos la textura en su resolución original y la proyectamos, por ejemplo, con un triplanar mapping o algo similar en 3D Studio, no vamos a perder dicha definición. No obstante, para poder explorar un poco el funcionamiento, yo lo voy a hacer aquí en textura. Le podemos usar unas texturas definidas por nosotros mismos. Veis que aquí tenemos los típicos canales de un material PBR, albedo, mapa de normales, roughness, ambient occlusion y displacement. O podemos utilizar un material de System Designer. Podemos diseñar en System Designer un material y traerlo a esta plataforma directamente. Vamos a utilizar texturas para empezar. Esta parte de aquí abajo vamos a suponer que es la zona verde de nuestro terreno. Lo que podemos hacer aquí es cargar, por lo tanto, una textura con una zona vegetal. Y vamos a cargar alguna de estas texturas. Por ejemplo, este césped como amarillo. Es una textura de gran escala. Lo primero que vamos a ver es que la textura se va a aplicar sobre nuestro terreno, ¿veis? Es muy grande, por lo tanto. Y otra cosa importante que vamos a ver es que adquiere el color que nosotros tenemos puesto en nuestra capa. Si no queremos que la textura se tiña de este color, lo tenemos que poner en color blanco y entonces tenemos el color de nuestra textura. Y aquí vemos varias cosas interesantes. Podemos, por ejemplo, cambiar la intensidad del mapa de normales si lo tuviéramos, el desplazamiento, etc. Nosotros no tenemos aquí mapa de normales, así que vamos a jugar sobre todo con la escala. Es decir, esto es el tileado de nuestra textura. Si yo empiezo a tilearlo, ¿veis? Lo voy a repetir 10 veces en cada uno de los ejes. Obviamente, si tenemos un terreno de 1 kilómetro y queremos texturas realistas, vamos a tener que repetirlo un montón de veces. No se trata, por lo tanto, al menos en mi opinión, de crear una textura perfecta, que cuando yo me acerque parezca césped, sino de crear una textura que a término medio se vea creíble. Porque para hacer esto último, para hacer que cuando estemos muy cerca parezca césped realista, creo que es mejor hacerlo en Max, quizá con un Distance Texture o algo similar para que lo que está muy cerca de la cámara tenga una resolución y lo que está muy lejos tenga otra. Aquí nos vamos a concentrar en simplemente el flujo de trabajo general para materializar un terreno y que se vea bien a la distancia. Bien, vamos a poner por caso esto. Bien, yo creo que está bien, me parece que está razonable. Y otras cosas que podemos hacer aquí súper interesantes es activar una proyección triplanar. Ya sabéis cómo funciona esto, lo hemos visto 1000 veces en 3D Studio Max. Y también podemos activar un Stochastic Tiling, que es muy útil para prevenir que se vea marcado el tileado. Esta textura es se nota poco el tileado porque es una textura muy homogénea, pero quizás si cargamos otra, ¿veis? Pues aquí si desactivamos el Stochastic Tiling, igual se nota, ¿veis? Se nota mucho más el tileado. Stochastic Tiling lo que hace básicamente es que cada vez que se repite la textura se rota aleatoriamente y eso da la sensación pues de que es un poco más complejo y por lo tanto funciona un poquito mejor. Bien, esto podría ser una primera manera de añadirle la base a nuestro terreno. Imaginaros que ahora sobre este terreno queremos añadir otro material, en este caso voy a crear un material nuevo, y en lugar de textura voy a utilizar, por ejemplo, gradientes, para que exploremos más opciones. En gradiente vamos a poner en gradiente custom para poder definir las propiedades de estos degradados. Cada capa de materiales puede contener un total de 5 gradientes y cada uno de esos gradientes puede contener una máscara de distribución independiente. Así que podríamos en una sola capa poner muchas cosas. Yo lo voy a separar por capas para que se entienda un poquito mejor y sea más fácil de comprender la filosofía, pero por poder podríamos meter hasta 5 degradados en una sola capa. Aquí a la hora de seleccionar un gradiente, si hacemos clic sobre uno de ellos, y van en orden, este estaría encima de este estaría encima de este y así sucesivamente. Podemos seleccionar un preset. Por ejemplo, podemos seleccionar un preset, voy a seleccionar un preset como rocoso. Vamos a simular algo arenoso. Por ejemplo, pues uno muy sutil, este de aquí. Por defecto, el degradado no se está aplicando sobre ninguna parte, es decir, no vemos nada más que un color sólido. Y esto es porque tenemos en el tipo de distribución puesta la pestaña de None. Tenemos que diseñar el degradado
original, el degradado en escala de grises, que le va a permitir al software decidir qué zonas son de este color, qué zonas son de este otro y así sucesivamente. Y aquí en este programa podemos elegir entre estos presets. Por ejemplo, Dirt es como una máscara con unas manchas aleatorias, ¿veis? Y aquí podemos elegir también Rocky. Rocky sería pues otro tipo de mapa, se parecería al que vimos en Gaea como el satmap tipo roca, por ejemplo. Podemos elegir aquí el ángulo, por ejemplo, que nos va a afectar a cómo se visualiza este terreno, ¿veis? Podemos hacer una cosa como esta, por ejemplo, y vamos a conseguir este tipo de distribución. Vamos a cambiar, por ejemplo, el preset para ver qué nos da otros de ellos. Pues aquí tenemos algunos así como más verdosos. Vamos a poner algunos así más sutiles, quizá que no tengan ese amarillo tan característico. Una cosa como esta, quizás son demasiado simples. Vamos a buscar algo un poco más complejo. Este, por ejemplo, me parece interesante. Bien, ahora como veis, este material o este degradado está puesto encima de nuestra textura y lo tapa completamente. Pero si yo quiero que este degradado se aplique solamente sobre ciertas áreas de mi terreno, entonces tengo que irme aquí a la zona de distribución. Como veis, se repite el procedimiento todo el rato. Venimos a distribución y, por ejemplo, podemos decir, a ver, yo quiero que esto se distribuya en las zonas definidas por, no sé si rocas, slope, tal vez flow, por ejemplo. Flow es una máscara interesante porque nos va a permitir simular como dónde cae la lluvia. O vamos a probar otro, vamos a probar alguno más, a ver si conseguimos encontrar, quizá por cavidad, por ejemplo. Cavidad podríamos aislar esas zonas, esas hendiduras en nuestro terreno y también podría darnos resultados interesantes. Si os fijáis, este cavity, si lo mostramos en el heatmap, es como muy brusco, ¿no? Acordaros que podemos hacer clic sobre el efecto o sobre las reglas de distribución y configurar su funcionamiento. ¿Veis? Podemos hacer que sea un poco más fino, o sea, con un poco más de precisión. Podemos hacer que no se mezcle al 100%, sino que se mezcle al 50%. Podemos cambiar el threshold, a partir de qué punto va a considerar, por ejemplo, que hay suficiente curvatura como para mostrar esta máscara. ¿Veis? Tenemos bastante grado de control sobre nuestra máscara. Y una vez definida, pues podríamos mostrar nuevamente nuestro material. ¿Que no queremos que se mezcle al 100%? Pues quizás podemos venir aquí a nuestro gradiente y podemos definirle menos blend. Podemos mezclarlo al 10%, al 20%. ¿Veis? Podemos ir haciendo este tipo de cosas. ¿Que no nos gusta la máscara de cavidad? Pues la borramos y buscamos otra. Por ejemplo, vamos a buscar... Por ejemplo, vamos a poner Sun Direction. Puede ser interesante. Vamos a ver. ¿No? Quizá podemos ir descubriendo todas esas zonas, ¿no? De donde le puede dar el sol al terreno. Normalmente, pues, en los terrenos donde va el sol hay determinados tipos de biomas distintos porque le da mucho el sol. No me gusta demasiado. Vamos a probar con otra cosa. Vamos a probar, por ejemplo... Vamos a probar, yo creo, curvatura, podría ser. Vamos a ver este mapa de curvatura que nos permite hacer. Vamos a activar nuestro heatmap y nuevamente vamos a definir un poco sus propiedades. Yo creo que este puede ser interesante. Tal vez lo vamos a invertir, por ejemplo. Vamos a añadirle aquí un efecto para invertirlo. Y yo creo que esas áreas pueden ser unas áreas interesantes para acumular nuestra tierra, por ejemplo, en este caso. Si quiero teñir este degradado, veis que está quedando como muy blanquecino, puedo coger aquí, por ejemplo, y seleccionar un color más afín al que yo tengo en mi mente, quizás algo más anaranjado, y aquí puedo empezar a teñirlo de los colores que a mí me interese. Y por último, puedo definir la cantidad de ese material con la máscara. Y veis, hemos creado una base para nuestro terreno. Y ahora, por ejemplo, podemos este azul, si queremos que sean las rocas, ¿no? Vamos a configurarlo un poco mejor, este slope, quizás. Vamos a hacerlo más bestia, más agresivo, con menos gradiente, más brusca la transición. Y esto quiero que sean mis rocas. Pues ahora, en lugar de tener un color azul, que obviamente no me interesa para nada, voy a dejar un color blanco y voy a usar unas texturas de rocas, por ejemplo. Texturas, y voy a cargar aquí un material de rocas.
Aquí tengo preparados algunos materiales. En este caso son materiales escaneados de textures.com. Veis que tenemos un diffuse. Vamos a cargar también el mapa de normales. Cuando cargamos el mapa de normales, si tenemos en esa misma carpeta roughness y ambient occlusion, ya se generan automáticamente. Y aquí tenemos nuestras rocas. Vamos a tilearlas también un poco. ¿Veis? Vamos quizás a ponerle un stochastic tiling y una proyección triplanar. Todavía más grandotas las voy a hacer. O sea, como más repetidas, más tileadas. Y veis, con esto podemos texturizar nuestro terreno y conseguir resultados bastante curiosos, la verdad. Aquí mezclamos un poco de todo, mezclamos los degradados, también podemos meter textura, etc. Repito que este proceso, el proceso de texturizado, yo creo que es mucho mejor hacerlo después, hacerlo en 3ds Studio Max o en Unreal o donde vayamos a trabajar, y lo vamos a ver en un tutorial futuro, porque vamos a poder conseguir mucha mayor calidad. Pero con esto lo que pretendo mostraros es un poco cómo funciona este sistema, ¿no? Para que entendáis que también son capas y que cada una de las capas puede contener o una textura sin más, o un degradado, o múltiples degradados, o una textura con mapas de normales, de roughness, etc. Y de esa manera pues vamos a poder ir construyendo el material para nuestro terreno. Vamos a añadir quizás una última capa, que puede ser nieve. Mismamente podemos dejar este color o podríamos poner un degradado para que no sea toda la niebla blanca, 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 ¿no? Vamos a poner un poquito más oscura quizás. ¿Y dónde vamos a poner nieve? Aquí, por ejemplo, en Gaea veíamos que había un nodo específico para simular una nevada. No tenemos algo parecido en World Creator, así que si quisiéramos hacer una nevada y quisiéramos que las zonas donde ha caído la nieve sean más borrosas, porque pues hay nieve y no hay características de piedra, etcétera, todo eso lo tendríamos que hacer con capas y con filtros de capa, y es, en mi opinión, mucho menos directo y un poco más complejo, pero también se puede hacer. Yo en este caso me voy a concentrar solamente en el material. Para poner nieve, normalmente vamos a necesitar dos criterios, la altura y el slope, como mínimo. Luego podríamos introducir otros, pero vamos a introducir por lo menos esos dos criterios. Vamos a meter, por ejemplo, el slope. Y con este slope vamos a hacer que la nieve no pueda quedarse pegada a las paredes, ¿no? A las paredes que sean muy verticales, pues que no se pueda quedar nieve pegada. Entonces voy a hacer una cosa tal vez como esta. Aquí podemos configurar un degradado si queremos que las rocas se empiecen como a cubrir de nieve, ¿veis? Entonces ahí tenemos un poco de nieve, y luego si queremos quitar de las partes de abajo, ¿no? De estas partes de la montaña, pues también se las podemos quitar de aquí abajo. Podemos introducir también un degradado, por ejemplo, una cosa así. ¿Veis lo que os digo? Esto no crea el efecto nevada, solamente pone un material encima, y por lo tanto, pues aquí quizás esto no es muy realista, quizás aquí deberían de haberse perdido parte de los detalles al haber nevado encima de la montaña. Si ahora queremos combinarlo con otro tipo de máscara, pues por ejemplo de altura, pues venimos aquí, introducimos una máscara de altura. Vamos a activar el heatmap para poder entenderlo un poco mejor. Y en esta máscara de altura, pues vamos a definir a partir de qué altura ocurre este efecto. Por ejemplo, podemos hacer que la parte baja de la montaña, ¿no? Con un degradado, para que no sea un cambio tan brusco, pues que no tenga nieve, por ejemplo. Algo que suele ocurrir normalmente. Vamos a ponerlo hasta el 100%. Y ahora deberíamos de tener, pues eso, nieve, pero la nieve no llega a este valle porque está mucho más abajo, quizás hace más calor y la nieve se funde, etc. Como veis, es una filosofía ligeramente distinta, pero también extremadamente potente. Nos permite crear terrenos súper interesantes, muy realistas y con materiales, en este caso, mucho más complejos de lo que podemos hacer dentro de Gaea. Bueno, ahora que ya hemos repasado, yo diría que todo lo que tiene que ver con el flujo de trabajo de creación del terreno, hay mucho más que podríamos hablar de World Creator y ejercicios más específicos que veremos en el futuro. Ahora quiero solamente cubrir el workflow general. Ahora pasaríamos a la fase final, que es la fase de exportar este terreno para poderlo renderizar en cualquier herramienta. Para eso tenemos que irnos aquí a la pestaña de exportar. A la hora de exportar nuestro terreno, máscaras, texturas, etc., podemos hacerlo desde la pestaña de exportar, aunque también podemos exportar individualmente las máscaras desde la pestaña de nuestra creación de terreno. Por ejemplo, si yo quiero exportar una máscara de las que he creado para los materiales, imaginaros, quiero exportar la máscara en blanco y negro que define dónde hay roca en el terreno y dónde no hay roca. Pues podríamos ir aquí, a esta capa de roca, iríamos a la parte de abajo donde hemos creado nuestra máscara de distribución y le daríamos aquí a exportar. Y por ejemplo aquí le podemos llamar a esto, le vamos a llamar roca. Por defecto viene en PNG, lo guardamos, estas máscaras se guardan muy deprisa
y aquí tendremos ahora, si la abro en mi ordenador, tendremos la máscara que define dónde hay roca y dónde no hay roca. Esto yo creo que es lo más práctico a la hora de luego reconstruir nuestras texturas o nuestro material complejo de terreno en 3D Studio o en otras aplicaciones. Muchas de estas máscaras, por ejemplo esta en particular, que es una máscara tipo Slope, la podemos recrear de forma procedural también en 3D Studio Max. Pero hay otras que no, hay otras más complejas que quizás requieren que las exportemos directamente desde aquí. Y para exportar, digamos, el terreno, texturas y demás elementos de una forma quizás un poco más automatizada, nos podemos ir aquí a la pestaña de exportar, vamos a añadir un preset. El preset por defecto va a contener una de estas cosas. Podemos exportar un mapa de altura, mapa de normales, un splat map, un color map, roughness, metalness y mesh, que sería la geometría. Cuando hacemos esto, si os fijáis, se nos crea un preset que se llama mesh, porque así es como se llamaba por defecto. Lo podemos guardar este preset con otro nombre. Si sabemos que siempre vamos a exportar el mismo tipo de contenido, lo podemos guardar aquí con otro nombre y luego dentro de este preset podemos añadir componentes. Por defecto viene el mesh. Si hago clic sobre mesh, puedo configurar cómo quiero exportar la geometría. Por ejemplo, puedo seleccionar exportar en OBJ, aunque me está dando algunos problemas la exportación en OBJ, no sé por qué, pero vamos, podemos exportar en otros formatos también muy comunes. Por ejemplo, en FBX podemos exportar y aquí podemos configurar cómo se exporta nuestro contenido. Si queremos añadir otro elemento, simplemente le damos aquí a añadir, por ejemplo, el color map. Y aquí podemos configurar nuestro color map. La extensión, la profundidad de color, si queremos que sea o no single channel. Por defecto viene casi siempre bien configurado, aunque ahora veremos algunas cosas que quizás podemos cambiar para tener diferentes tipos de mapas de desplazamiento. Vamos a exportar, por lo tanto, nuestro height map. El height map yo lo voy a exportar casi siempre en formato EXR y en float 32 bits. Normalizar significa que el software va a normalizar los valores de blanco y negro, es decir, no nos va a tener en cuenta la altura real del terreno, sino que va a tratar de aprovechar al máximo los valores del EXR. Esto es lo ideal cuando lo que estamos buscando es no tener ningún tipo de pérdida de información, de pérdida de precisión. Pero puede dar lugar a que sea difícil luego recrear, depende de qué software, nuestro terreno. Otra cosa que podemos hacer, en lugar de normalizar nuestro terreno, es definir unos valores de normalización. Por ejemplo, podemos decir, mira, yo quiero que los valores vayan del 0 al 500. En lugar de que sea algo automático, que el software nos va a cortar el valor mínimo y el valor máximo, si yo pongo de 0 a 500, sé que cuando yo exporte este mapa de desplazamiento, si pongo exactamente 500 en mi mapa de desplazamiento en 3D Studio Max, voy a obtener una réplica exacta de este terreno. Y en este caso en particular no creo que vayamos a tener mucha pérdida de información porque pues, son tan solo 500 metros. Pero tened esto en cuenta, podría llegar la situación donde prefiriéramos normalizar el mapa de desplazamiento para no perder nada de información y tener un grado superior de precisión. ¿Cómo notaríamos esto? Pues si de repente vemos que aparecen escaloncitos, por ejemplo, en una pendiente muy sutil, podría ser sospechoso y quizá podríamos tratar de exportarlo de otra forma. Por defecto lo voy a dejar todo lo demás como viene, funciona perfectamente. Y si quisiéramos podríamos exportar también los canales de metalness, mapas de normales, roughness, etc. Honestamente, como esto yo lo voy a reconstruir en el siguiente vídeo que voy a hacer en 3D Studio Max, no me voy a exportar nada de esta información. Lo que a mí me interesa sobre todo aquí son mapa de color, mapa de altura, de desplazamiento, la geometría y luego exportar manualmente aquellas máscaras que yo crea que puedo llegar a necesitar dentro de mi software de 3D. Para exportar el contenido, lo único que hay que hacer es o darle aquí a exportar todos o seleccionar uno de ellos y darle a Export Selected. Definimos el directorio donde lo queremos salvar. Yo voy a poner un directorio en mi disco duro y le voy a dar a exportar todos y cuando termine la exportación lo abrimos y comentamos el resultado. Una vez que hemos exportado el contenido, ya solo nos queda importarlo dentro de 3D Studio Max. Si lo hemos exportado en modo geometría, es decir, en OBJ, por ejemplo, en FBX, es tan sencillo como arrastrarlo al visor. Pero como eso es muy simple, voy a mostraros otra manera de importarlo en caso de que alguien, por la razón que sea, no pueda exportar la geometría. Vamos a crear un plano. Este plano tiene que tener las dimensiones que tiene nuestro terreno en World Creator. En este caso son 1024 por 1024 metros. He cambiado las unidades de la escena a metros para este ejemplo porque como es un terreno tan grande, pues me parece más apropiado hacerlo así. Y ahora simplemente le vamos a poner un desplazamiento. Le vamos a poner un desplazamiento clásico de 3D Studio Max y vamos a cargar el mapa de desplazamiento que nos hemos exportado desde World Creator.
Ya tenemos nuestro mapa de desplazamiento y ahora le tenemos que dar la altura que nosotros previamente hemos configurado en World Creator. Recordad, yo le había puesto, en este caso, 500 metros de altura máxima. Si hubiéramos normalizado el desplazamiento, sería distinto. Tendríamos que ver cuál es el valor exacto para conseguir la misma altura en nuestro terreno. Pero como yo me he asegurado de normalizarlo de 0 a 500, pues estoy seguro de que 500 corresponde con el punto más alto en mi mapa de desplazamiento. Y ahora tengo aquí un plano, por defecto lo he puesto con 256 cortes o con segmentos para que tenga esta cantidad de resolución. Obviamente es muy poquito porque nosotros nos hemos exportado una textura de 4K, así que lo ideal sería que tuviéramos por lo menos 4000 de lado y 4000 de alto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es meterle un Turbo Smooth. Cada iteración de Turbo Smooth multiplicará por 4 la cantidad de polígonos. Aquí ya tendríamos 1000, aquí tendríamos 4000 y si lo aumentamos otra vez ya tendríamos el equivalente a 8000. Como veis, conforme vamos incrementando estos niveles de Turbo Smooth, vamos ganando definición en nuestro terreno. Llegará un punto donde por más que lo incrementemos no vamos a ganar definición y por lo tanto hay que tener cuidado porque, como ya vais a ver, esto genera una geometría muy densa. Llegados a este punto ya solo nos queda asignarle los materiales a este terreno. Si nos parece que es muy densa la geometría y la queremos optimizar, tenemos la posibilidad tal vez de trabajar con Pro Optimizer o quizá llevarlo a ZBrush y usar Decimation Master o otras herramientas de optimización que hemos visto en este canal en vídeos anteriores. Yo de momento me voy a quedar con el modelo así en alta definición y lo único que voy a hacer es aplicarle una textura. Como es un terreno muy simple y no me interesa que profundicemos en la creación de terrenos o de materiales dentro de este vídeo, vamos a poner simplemente su textura y ya está. Yo ya lo tengo aquí preparado, pero lo podemos hacer de nuevo. Vamos a crear un material de V-Ray y le vamos a conectar en el Diffuse la textura que nos acabamos de exportar, que es la textura de color. Si hubiéramos exportado máscaras o si hubiéramos exportado mapas de normales, etcétera, pues los construiríamos como con cualquier otro material. Y con esto ya tenemos nuestro terreno importado dentro de 3D Studio Max. Repito, si fuera simplemente geometría, la arrastramos al visor y la importamos. Espero que con esto hayáis entendido el flujo de trabajo básico de World Creator. Como os he dicho, esto pretende ser una introducción y nada más. Hay mucho más que hacer en World Creator. Hay terrenos muy interesantes que podemos crear. Podéis ver, por ejemplo, los vídeos que tiene World Creator en su plataforma para ver que se pueden hacer cosas realmente interesantes. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.